Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Libroteca. Hoy vamos a conversar con el escritor Guillermo Martínez, a quien muchos conocerán por su novela Crímenes Imperceptibles, que fue llevada al cine nada menos que por Alex de la Iglesia. Pero antes visitamos la biblioteca de Julieta Ortega, una actriz con varias obsesiones literarias que nos cuenta cuáles son sus libros y autores preferidos. Viendo que tenés muchísimos libros de Bukowski y sobre Bukowski. Tengo libros de Bukowski y no lo descubrí hace tanto tiempo, lo descubrí hace como 3, 4 años. Obviamente había escuchado hablar mucho de él y siempre hombres hablaban de Bukowski, entonces yo lo había descartado como un escritor que le gustaba a los hombres y yo soy bastante femenina para mis gustos literarios, entonces suponía que no me iba a gustar, hasta que un día en una librería vi ahí como medio a mano tenía un libro de poemas de Bukowski, que es que está en español y en inglés, lo cual es fantástico porque tenés claro, yo hablo inglés, está bueno porque la traducción que a veces no es tan fiel, yo podía leer el original y si tenía una duda podía ir a la versión en español. Y empecé a leer así, de repente me quedé así, me volví loca y dije, ¿cómo no leí esto antes? No lo podía creer, pero así me volví loca. Esto fue lo primero que tuve de Bukowski, poemas, que me parece que es lo mejor de Bukowski también. A partir de ahí me empezó a agarrar una locura donde por un año no leí otra cosa que Bukowski. Te enamoraste. A mí siempre igual me pasa lo mismo. Me enamoré, entré a Amazon, empecé a pedir libros en inglés. Bueno, leí obviamente, empecé por Cartero, Mujeres, Factotum. Después encuentro en internet y después la termino comprando, pero está sin subtítulos, este documental que se llama Born Into This, que es una maravilla absoluta, que es una joya, que lo puede ver cualquiera en YouTube. Y ahí me enamoré todavía más. Del personaje ya, ¿no? Sí, me enamoré del personaje y me pasé muchas noches despierta googleando las mujeres de su vida, una por una, con nombre y apellido. Busqué a ver cuáles viven. Sí, cronológicamente. Y al lado tengo datos como, por ejemplo, bueno, quién era quién en sus poemas y en sus novelas. Sí. Bueno, su última mujer, tipo, la llevó a Disney en el 70 y no sé qué, muere en tal año. Bueno, todo así. Pensarlo a Bukowski en Disney, un escritor maldito en Disney, es como... Pero lo que ella cuenta en el documental es que él odiaba a Mickey y que tenía una obsesión con Mickey y que realmente detestaba al muñeco. Entonces después me dio gracia leer que ya 3 años antes de morir le dio el gusto a la mujer de llevarla a Disney. Más allá de eso, siempre me pasa cuando me empiezo a interesar por un nombre determinado, me ha pasado con otra gente, empiezo a investigar a las mujeres de su vida. Por alguna razón me parece fundamental saber a quién amó ese hombre y me parece que las mujeres en la vida de un hombre hablan mucho de ese hombre. Lo curioso es que yo vivía en Los Ángeles antes de que él muriera y me quedé con mucha pena de haberlo descubierto cuando ya no estaba ahí porque lo podría haber visto. Todavía en los principios de los 90 creo que él daba charlas y todo. Yo estaba ahí 3 años. En el momento justo en el lugar indicado. O cómo no me paré en la puerta de la casa como hicieron tantas personas y esperé verlo entrar o salir. No sé para qué, pero hubiera estado bien. Ahora quiero ir a ver la última casa donde vivió. Ya voy a conseguir a alguien que me acompañe. ¿Y qué crees que te cautiva más de la narrativa de Bukowski? ¿Sus personajes, sus escenarios? Bueno, me parece que él muestra el lado B de Estados Unidos. Él habla de lo que no se estaba hablando tanto y hablaba de sexo de una manera bastante desagradable para una mujer y eso me resultó muy conmovedor. No sé si era una buena idea ser mujer de él en ese momento, pero seguramente no. Creo que su última mujer lo convirtió bastante y él termina siendo otra persona. Veo que tenés un montón de poesía. El año pasado, el anterior, descubro Idea Vilariño y me pareció que la posta estaba acá y que esto era como lo más hermoso que yo había leído nunca. Ella era amante de Onetti, son cartas de amor a Onetti, de amor y de desamor, porque era la amante. Onetti en el medio de la relación se casa con otra, que fue su mujer, y son de un desgarro y de una verdad y de una cosa, tiene una cosa tan femenina. Es muy distinta a Pizarnik. Menos oscura. Sí, y es sin adorno, Vilariño. ¿Vos conocés esta poesía? Ya no.
No. Bueno, es como su gran poesía, que es a Onetti. Sí, totalmente, ya no viviremos juntos. Bueno, vos separate de alguien y le agarrá esto y te va a agarrar un ataque al corazón. Te van a tener que juntar con cucharita del piso. El poema se llama Ya no, y ella dice todo lo que ya no va a pasar con esa persona. No criaré tus hijos, no coseré tu ropa, no te esperaré de noche, no sé qué. No sabrás quién soy, ni por qué me amaron otros. No sabré quién soy, dónde estás ahora y si te importa y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Termina diciendo, no volveré a tocarte, no te veré morir. Ah. Me gustan bastante las biografías. ¿Biografías de quién te gustaron especialmente? Esta es la mejor, creo que es la mejor biografía que yo leí, Miles Davis. A ver. Tengo muchas biografías de músicos. Yo no soy fanática de Miles Davis, te diría que no, tenía como un par de discos tributos y esta biografía me volvió loca. ¿Y por qué te volvió loca? Es crudísima, es realmente de una honestidad asombrosa. Hay otra biografía que me gustó mucho y me volví más fan de su música después de leerla, que es Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers. ¿Y qué tiene de particular la vida del líder? Anthony Kiedis bueno, es un adicto que entró y salió de rehabilitación mucho tiempo, adicto a la heroína, y su papá era un dealer muy famoso en los 70 en Los Ángeles y le dio un cigarrillo, le dio a fumar marihuana cuando él tenía creo que 7 años y después de probar, sí, de verdad, y después probó cocaína, siempre con el padre cuando tenía 10 y participaba de fiestas. Años. Sí, lo cuenta en el libro, incluso si lo buscas en YouTube hay muchas entrevistas con el padre, que el padre llora y le pide perdón y él dice que él no lo ve como algo, el padre no quería hacerle daño, el padre sentía que estaba compartiendo algo con su hijo de una manera honesta y... ¿Está en primera persona o es un biógrafo? Está todo en primera persona. Seguramente se la ayudaron a escribir, pero está en primera persona, me la comí esa en 2 días. Lo que tienen los libros son eso, cuando te gustan los lees yo los leo en 2 días. Cuando empiezo a demorar y lo dejo y a la semana vuelvo y digo, tengo que retomar, es porque ya no. Después hay otro momento de mi vida que va de los 20 a los 30 donde leí casi todo sobre la mujer, todo lo que encontré, Simone de Beauvoir. Es interesante porque yo siento que obviamente que los libros forman a las personas y entonces cuando yo miro esto, incluso agarro libros y hago así y veo anotaciones o cosas o cruces o cosas subrayadas y las cosas subrayadas son tan yo que ya me olvido si las subrayé porque algo resonó en mí en ese momento, o si yo soy quien soy y pienso como pienso y digo las cosas que digo porque yo leí eso a los 22 años, ponele. Siempre yo pensé mis historias de la misma manera. Desde mucho antes de inclinarme hacia la matemática. Mi primer libro de cuentos lo terminé a los 19 años. Como todas las semanas en esta sección les proponemos descubrir de qué dibujante es el lugar de trabajo que visitamos. Hoy recorremos el estudio de uno de los creadores de la mítica historieta Cazador. Mira cómo trabaja. Yo me di cuenta que esto era para mí desde siempre. Yo creo que al día de hoy, si hubiese existido la PlayStation cuando yo era chico, no sería dibujante por ahí. Pero bueno, gracias a Dios no tenía PlayStation. Tenía una tele blanco y negro como todo lo de mi edad y dibujaba mirando la tele. La diversión se transformó en un trabajo cuando me di cuenta que era lo mejor que podía hacer. Después te das cuenta que si querés realmente mantenerte y querés hacerlo un oficio que perdure en el tiempo, se torna un trabajo y un trabajo bastante duro. Mi primer trabajo, digamos, profesional, me pidieron una caricatura. Fue la primera y la última vez que hice caricatura, pero yo me moría por dibujar aunque sea cualquier cosa, un osito cariñoso, lo que sea. Y prácticamente a los 6-7 meses de ese dibujo yo ya estaba haciendo portadas para la revista Fierro, que en ese momento era como el Disney para mí. Cuando cierra la revista Fierro, no me quedó otra que empezar a buscar y por medio de un artista que ya trabajaba para Estados Unidos, consigo publicar en Marvel, que era lo más de lo más.
Y no aflojé, desde ese momento, hace ya 25 años, que vengo publicando para Marvel, DC Comics, que es otra editorial de Estados Unidos, Dark Horse, todo donde puedo meter el laburo lo meto. Hice la Liga de la Justicia, los Avengers, que ahora está la película, El Hombre Araña, Batman, Superman, Alien, Depredador, muchísimos personajes. Mi taller es el rincón de la casa donde soy el rey absoluto. Todo el resto de la casa no. Es un lugar luminoso, rodeado de todas las publicaciones que hice hasta el día de hoy, mis libros y esculturas rarísimas. Cuando no estoy inspirado y no estoy metido en el niño que tengo que tener a flote para poder dibujar, miro las esculturas y me siento otra vez un chico. Por lo general me viene el guión por mail, se hace un boceto de la página y una vez que tengo el boceto hecho hago el lápiz en papel y lápiz, a lo clásico y a lo antiguo. Cuando ya tengo el dibujo hecho y voy a pintar en la computadora, es más oficio que arte. Entonces ahí puedo darme el lujo de incluso hasta ver películas, escuchar radio, escuchar personas hablar o charlar con un amigo tomando mate, no hay ningún problema. Es la parte que más disfruto. Guillermo Martínez es uno de los escritores más leídos y traducidos de la Argentina. Nació en Bahía Blanca, publicó novelas, cuentos y ensayos y fue ganador de varios premios, entre ellos el premio de cuento Gabriel García Márquez en 2014. En esta entrevista conversamos con él sobre la influencia de su padre, sobre sus comienzos como escritor y sobre cómo fue haciendo del universo de la ficción un trabajo. ¿Recordás qué fue lo primero que escribiste? Lo primero que escribí, bueno, posiblemente algunos cuentos en los concursos de fin de semana que organizaba mi papá en casa, ¿no? Él nos leía una historia a los 4 hermanos y nosotros teníamos que escribir un cuento como de un modo inspirados por la historia. ¿Tu papá organizaba certámenes literarios entre vos y tus hermanos? Claro, con mis hermanos. Había que imaginar un final diferente o escribir una historia con otros personajes, algo por... Y hace poco en la Balandra me pidieron un cuento que tenga de la infancia, de las primeras épocas, y rescaté un cuento que escribí a los 13 años, que yo escribía la primera versión en manuscrito y después mi papá al pasar la máquina hacía algunas correcciones, sugerencias, totalmente. Y creo yo que escribir es la continuación natural del que lee mucho, ¿no? Porque se te empiezan a ocurrir variantes de las ideas que lees, se despierta una imaginación literaria y bueno, y como en mi casa eso era algo que estaba bien visto, bien considerado, creo que naturalmente todos de algún modo escribimos un poco, ¿no? En ese momento. ¿Cómo conviven ficción y ciencia en tu literatura y más ampliamente en tu vida? Bueno, la ciencia me ha dado algunos temas, diría yo, temas, ámbitos, algunos personajes. Todo eso aparece sobre todo en Crímenes Imperceptibles, donde realmente los personajes son matemáticos, el ámbito es una universidad. Pero yo creo que si yo quito de la solapa el hecho de que soy matemático, no estoy muy seguro de que se puedan reconocer huellas de la actividad matemática en mis cuentos o en otras de mis novelas. Si uno lee los cuentos de Hemingway, hay una cantidad de elementos de pesca, porque a él le gustaba mucho pescar, entonces te habla de los anzuelos, la mosca artificial, la tanza que usa, bla. Nadie dice, escribe como un pescador, ¿no? O sea, siempre yo pensé mis historias de la misma manera, desde mucho antes de inclinarme hacia la matemática. Mi primer libro de cuentos lo terminé a los 19 años y desde entonces hasta ahora siempre imagino las historias de una manera igual, ¿no? Siempre como piensa un cuentista más bien. Buena parte de tus personajes suelen tener un nivel intelectual bastante alto. ¿A qué se debe esa elección?
Es casi por oposición. No me gustan las novelas en que los personajes son o algo así como un zoológico donde el escritor va a señalar con una especie de ironía hacia sus lectores, bueno, miren cómo habla esta pobre gente, ¿no? No me gusta tampoco la idea de ir a los bajos fondos o a los suburbios para hacer, digamos, también la crónica de los monstruos de los suburbios. ¿Pero porque te parece una escritura condescendiente? Me parece que hay un elemento, sí, como de exotismo, sí, que entre exotismo y algo paternalista del escritor. El escritor de clase media que se va a meter en el Claro, suburbio. exactamente. No me gusta situarme de esa forma. Me gusta más bien al revés. Pensar en personajes que puedan ser más inteligentes que yo, más que estén en búsquedas más ambiciosas. Me gusta que tengan todas las variables intelectuales, ¿no? En ese sentido, siempre hay algún personaje mío que está en esa clase de búsqueda. Tu papá está bastante presente en tu discurso. ¿Te llegó a leer como escritor profesional? Sí, él llegó a leer hasta Acerca de Roderer y La mujer del maestro, de mis dos primeras novelas. Y ocurrió algo curioso además, él siempre escribía cuentos. A ver, escribía cuentos y obras de teatro, pero cuando yo escribía Acerca de Roderer se puso a escribir él también una novela y de hecho tiene una novela que terminó antes de morirse, muy buena por otra parte, que yo pude publicar en un libro en el que reunimos sus mejores ficciones, digamos. Y a partir de ahí empezó a escribir novelas, ¿no? Es como si se hubiera sentido desafiado en algún lado y quiso ponerse a la par. ¿Y vos cómo sos como padre? Creo que soy un poco exigente, no por el hecho de exigirle nada en particular, sino quizás porque soy un poco detallista con algunas cuestiones y si ya viene con una redacción o ahora está escribiendo sus notas, sus posts en un blog. Entonces, si yo veo que hay alguna repetición excesiva de palabras, tal vez se lo marco. ¿Sos el editor del blog de tu hija? No exactamente porque no, pero cuando recién empezó, sí, miraba con más atención algunas de las cosas que hacía. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene 9. Pero suponete, cuando vamos a jugar al tenis también quizá le corrijo algún golpe a pesar de que ya tiene su profesora, ¿no? Entonces estoy como un poco, sí... Un obsesivo, un padre obsesivo. Claro, lo que pasa es que para mí, yo me reprimo una cantidad de otras cosas. Yo No sabés lo obsesivo que podría ser, claro. Mucho más obsesivo y lo tengo en cuenta, digamos. Me acuerdo que había una oposición en mi familia de que me dedicara a la literatura, como un hobby, como una segunda carrera. Había que estudiar algo para ganarse la vida. Seguimos con Libroteca y es el turno de presentar la segunda parte de nuestra entrevista con el escritor Guillermo Martínez. Ahora hablamos de su último libro de cuentos, Una felicidad repulsiva, y sobre la adaptación al cine de su novela Crímenes imperceptibles, que fue llevada al cine por Alex de la Iglesia. En Una felicidad repulsiva, en el cuento que le da nombre al libro, hay una familia que en principio parece perfecta, aunque el protagonista desconfía y después uno se da cuenta de que no es tan perfecta o aparece algo más del orden de lo sobrenatural. ¿Qué es para vos una familia perfecta? Bueno, en gran parte el cuento ese es un intento, sí, de pensar sobre la cuestión de la felicidad, sobre todo la felicidad tal como la ven los otros, ¿no? Por eso aparece ese proverbio yiddish, que la felicidad es como el arco iris, se ve sobre la casa ajena, pero nunca sobre la propia, ¿no? Es decir, uno piensa siempre que en los demás hay como un elemento de felicidad que uno no va a alcanzar a tener, por esa misma cualidad casi efímera que tiene, ¿no? La felicidad. Uno percibe momentos felices, pero es muy difícil pensar en épocas completas de felicidad. Yo quería que ese cuento se leyera de una manera un poco diferente de lo que creo que se ha leído, ¿no? Porque para mí la familia que se describe ahí sí es absolutamente perfecta. Eso es lo que el personaje sospecha desde la infancia y luego lo va confirmando a lo largo de la vida, ¿no?
Lo que ocurre es que es perfecta porque justamente hay un elemento sobrenatural que les permite vivir únicamente los años felices, los permite mantenerse a salvo del deterioro del tiempo, ¿no? El secreto en todo caso es que han encontrado la manera de vivir únicamente en esos pocos años de felicidad, de la primera madurez, los primeros hijos, esa primera parte, digamos, de la vida. Fuiste al taller de Liliana Hecker, allá lejos y hace tiempo. Sí. ¿Recordás qué fue lo más importante que aprendiste ahí? Lo más valioso para mí fue ver un grupo de personas que tenían la idea de publicar un libro, ¿no? O sea, todos escribían bajo la idea de que en algún momento iban a publicar un libro. Que mientras yo vivía en Bahía Blanca, para mí estaba totalmente fuera de mi vida. Para mí la literatura era escribir cuentos y participar en concursos literarios. Cuando yo era muy joven y todavía no había elegido carrera universitaria, me acuerdo que había una oposición en mi familia de que me dedicara a la literatura, ¿no? Era algo como impensable. La literatura podía ser algo así como una segunda vida, ¿no? Como un hobby, como una segunda carrera. Había que estudiar algo para ganarse la vida. Y cuando llegaba al taller de Liliana Hecker, vi que todos estaban con esta idea de publicar un libro, y esa atmósfera fue para mí muy importante, porque como por primera vez pensé, bueno, quizá yo también pueda escribir algunos cuentos más y también intentar publicarlo. Tu novela Crímenes Imperceptibles fue llevada al cine por Alex de la Iglesia, le fue súper bien. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de que llevaran una novela tuya al cine? Bueno, lo mejor es que yo no imaginé que el proyecto fuera a escalar tanto. La idea inicial del proyecto era hacer una película más bien modesta. Para mí la sorpresa fue primero que él aceptara hacerla Alex de la Iglesia, y después, una vez que él se sumó al proyecto, que la protagonizara John Hurt y que estuviera Elijah Wood, en fin, fue maravilloso la forma en que escaló. Eso yo creo que fue lo mejor. Lo peor es que me parece a mí que con el mismo dinero, con los mismos actores, incluso te diría casi con la misma clase de producción, me parece que podrían haber sacado un poco más de partido de algunos elementos visuales que finalmente no aparecieron. Pero bueno, esas son decisiones del guión. Siempre una película es una simplificación con respecto a la novela, ¿no? Entonces, bueno, ellos encontraron otro recorte que les pareció mejor. ¿Y en qué cambió tu relación con la crítica y con los lectores después de la salida de la película? No te podría decir, con los lectores no te podría decir que hubo ningún cambio significativo. La relación con la crítica me parece que sí cambió un poco de ellos con respecto a mí. Yo con ellos no tengo ningún problema en principio. Porque creo que tendieron a considerarme como si fuera un escritor, digamos, que se inclinaba ante el mercado, o ese tipo de frases que escuchamos tanto en nuestro mundillo literario, cuando algún escritor, digamos, vende más ejemplares de los que ellos creen que es elegante vender, ¿no? Entonces me parece que empezó a pesar un poco ese prejuicio de si hay algo en los libros que hace que los libros se vendan más, o ¿no? Esa especie de idea de que si un libro vende, por algo será, ¿no? Y si algo siempre es algo pecaminoso, ¿no? La crítica no perdona el éxito. Bueno, igualmente es algo. Después yo seguí escribiendo otras novelas, otros libros, y creo que se olvidaron un poco de mí quizá para criticar al próximo éxito. Seguimos con Libroteca y ahora nos metemos en el mundo de los lectores juveniles. Nuestra booktuber del programa de hoy se llama Claudia Ramírez, es mexicana y en su canal de YouTube pueden encontrar reseñas de libros y muchas otras cosas referidas sobre todo a las sagas preferidas de los adolescentes.
Hola, yo soy Clau del canal Clau Reads Books y este es un video especial para el programa Libroteca. Tengo 24 años y soy de México y lo que más me gusta hacer es leer y poder compartir mi gusto por la lectura con los demás, y esa es una de las principales razones por las que soy booktuber. ¿Cuál es el primer libro que despertó tu pasión por la lectura? Ese es Pupila de Águila por Alfredo Gómez Cerdá. Recuerdo que me pusieron a leerlo por primera vez cuando yo tenía 13 años en la escuela y fue el primer libro que amé por completo, tanto que en ese mismo año lo releí unas 3 veces y hasta ahorita lo he leído unas 8 o 9 veces y no me canso. Este libro tan pequeñito me gusta mucho y creo que fue el primero que me hizo darme cuenta de que realmente podía amar los libros. Un libro para llorar. Ese va a tener que ser Yo antes de ti por Jojo Moyes. Este libro nos cuenta la historia de Luisa, de cómo ella termina de dama de compañía de un joven que quedó cuadrapléjico, o sea que no puede mover ni los brazos ni las piernas, y ya se imaginarán. El libro es un poco fuerte, un poco crudo y toca temas delicados, y sí, al final terminé llorando como loca, pero independientemente de eso se me hizo una lectura muy hermosa y que vale bastante la pena. ¿Por qué le dirías a otros que lean? Porque leer es una experiencia maravillosa. Una persona que lee vive 1000 vidas. Estas fueron las preguntas, espero que hayan disfrutado del mini video. Yo me voy despidiéndonos sin antes recordarles que pueden encontrar en mis redes sociales. Aquí les voy a dejar mi YouTube, mi Facebook y mi Twitter. Y pues sí, eso es todo por ahora. Nos vemos luego. Bye. Muchas gracias a todos los booktubers que nos mandan sus videos. Y ahora llegó el momento de mi sección preferida, en la que los más chicos nos cuentan qué están leyendo. Hoy conversamos con Tiziano, un gran lector de 8 años que tiene varios libros para recomendarnos. ¿Cómo estás, Tiziano? Bien, ¿Te gusta leer? sí. Sí. ¿Qué libros trajiste para contarme que estás leyendo? El caballo volador, mascotas inventadas, lo que hay antes de que haya algo, los piogemas del Piojo Pedi y Gaturro. Este me intrigó. Los piogemas del Piojo Pedi. ¿Qué es esto? Es un piojito que vive en la cabeza de un nene. ¿Y es un piojo bueno? No sé, el piojo salta, mira, va caminando por la cabeza. Ajá. Tranquilo el piojo. Es tranquilo el piojo. Sí, salta de cabeza en la otra. ¿Y ese que estás viendo? Se llama Mascotas Inventadas. Se trata de un nene que inventa mascotas y explica qué comen, qué hacen, en qué te ayudan, qué les gusta hacer. Un montón de cosas sobre las mascotas. ¿Y qué mascotas ¿Cómo se inventadas llama? hay? La marmolia, A ver. los minimones, ¿Y qué son los minimones? son mini personitas que te ayudan en la tarea. Para cualquier tarea, matemática, literatura. Sí, pero el problema es que te comen la comida. Y bueno, algo le tenés que dar, te está ayudando con la tarea. Está el polter, que te ayuda en la calle cuando hay mucho tránsito, se estira y te deja pasar. A ver. Ah, muy bueno. El polter. Esto para transitar en la ciudad nos vendría genial Sí. a todos. Te podrías ir de un país a otro. ¿Con el polter? Se estira mucho. Ah, se estira. Se estira mucho. Bien. Y también está el fratola. ¿Y qué es el fratola? Es tierno, te abraza, te quiere. Pero el problema es cuando lo molestas se infla. Ah, es como un globo. ¿Y qué te gustan, los libros que tienen ilustraciones más que los otros? Sí, que tienen cosas inventadas, cosas que no son reales. Y también me gusta mucho este. Este es de Liniers, uno de terror. ¿Y es de terror? No, solamente lo dicen para explicar. Sobre que no le tenés que tener miedo a la oscuridad. Porque el chico cuando los padres le apagan la luz, empieza a ver cosas extrañas. Y después se pone todo negro y aparece este. Bueno, ese da un poquito más de susto, ¿no? Sí, un poquito. Después va con la mamá. Como siempre, todos los chicos hacen lo mismo, cuando tienen miedo a algo. Y eso no arregló nada. Lo mismo. Ah, porque lo sigue viendo. Sí,
pasa lo mismo. Y después la mamá le dice que es la imaginación, que no es real. ¿Y a vos te pasa cuando te vas a dormir que Sí. imaginas cosas? Sí, ¿Y algunas te dan miedo? sí, pero lo único que pasa es que yo no voy con mis padres, me pongo a gritar. Ah, bueno, otra Y solución. que vengan. ¿Y a ver el último libro que trajiste? Se llama El caballo volador. ¿Y de qué trata? Se trata de que un hombre feo, enano, por el cumpleaños del rey, le regala un caballo. Y el rey piensa que es un caballo normal, que no hace nada, entonces le demuestra de que puede volar. Se fue con el caballo, fue por todos lados, hasta que se chocó con la luna, lo cual es muy Un poco inventado. exagerados. A ver. Está buenísimo, además juega con distintas tipografías. ¿Y este lo lees solo o te lo leen? Lo leo solo. ¿Te gusta más leer solo o que te Sí, lean? porque yo lo leo para adentro y puedo inventar mi propia voz para adentro. A veces invento voz grave, voz aguda, voz graciosa, lo cual me divierte mucho. Ya estamos llegando al final del programa y como siempre tengo un libro para recomendarles. Hoy les traje Space Invaders, una novela corta de la chilena Nona Fernández Silanes, que es una rareza. Hay muchas ficciones que tienen a la dictadura de Pinochet como telón de fondo, pero esta tiene varias particularidades. Por un lado, recupera la experiencia de un grupo de chicos que tenían 10 años cuando empezó la dictadura, que es una edad que suele quedar por fuera del registro literario. Y por otro, es una historia coral en la que cada chico va recordando fragmentos de esa infancia y en la que se destaca especialmente una de las nenas que rápidamente uno adivina que es la hija de un represor. Fernández Silanes va sembrando pistas dispersas para que uno imagine el destino de estos chicos, muchos de los cuales van a involucrarse en política cuando pasan a ser adolescentes. Space Invaders mezcla referencias de la cultura pop de los 80, como el videojuego que de hecho da nombre al libro, con los signos más siniestros de la dictadura, todo contado desde la experiencia infantil. Hay una escena hermosa en la que los chicos se encuentran en el colegio después de hora, apagan las luces y juegan a besarse en la oscuridad sin saber quién es quién. Una transgresión infantil a la atmósfera de disciplina en la que viven con unas reglas de este colegio que termina siendo cómplice de los peores horrores. Algo muy logrado de la novela son las escenas surrealistas que parecen sacadas de una película de David Lynch, en las que se van narrando los sueños de los chicos y que sirven para problematizar el tema de la memoria, ¿no? ¿Qué y cómo se recuerda? Es una novela con muchísima poesía, con un estilo sumamente original que no se parece a nada de lo que leí de ficción sobre dictaduras y que además se lee en un día. Así que muy recomendable. Se llama Space Invaders de Nona Fernández Silanes y la publicó Eterna Cadencia. Ahora sí, llegamos al final. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Libroteca, acá en el canal de la ciudad. Hola, soy Eugenia Sicabo, conductora de Libroteca. Les agradezco a todos los seguidores de Twitter que después de cada programa siguen hablando de libros en las redes sociales y los invito a que si se perdieron algún programa o quieren volver a verlos, se suscriban al canal de YouTube del Canal de la Ciudad.